Bueno, hermanos queridos, muy buenos días a todos los hermanos que están en esta mañana aquí en la Iglesia Bíblica, Comunidad Cristiana, Lugar de Gracia, y gracias a los hermanos que hoy se conectarán a través de Facebook. Voy a invitar entonces para que me acompañen a Salmos, capítulo 145, y vamos a leer solamente, hermanos, el versículo 3. Salmos 145, versículo 3. El título de la enseñanza de hoy, hermanos, entendiendo de que estamos compartiendo una nueva serie llamada Atributos o Perfecciones de Dios, le he colocado a esta enseñanza, o mejor, hoy veremos el segundo atributo llamado la infinitud de Dios. La infinitud de Dios. Un atributo poco conocido, un atributo que poco se enseña en las iglesias locales, un atributo que muchos creyentes desconocen, pero que en esta mañana estaremos viendo tan solo la primera parte, hermanos amados, y Dios mediante de hoy en 8 días veremos la segunda parte. Leamos entonces, hermanos, todos juntos, Salmos 145, versículo 3, y le voy a invitar para que usted se ponga de pie, por favor, ya que estaremos leyendo la palabra de Dios. Salmos, y repito la última vez, 145, versículo 3. Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, que no se puede llegar a saber, averiguar o comprender debido a su profundidad, complejidad, inmensidad o misterio. Hemos leído hasta donde dice inescrutable, pero yo me he querido adelantar, hermanos, y ya usted puede sentarse, para que usted pueda entender que cuando hablamos entonces de la infinitud de Dios, cuando hablamos, hermano, de algo infinito, precisamente esto es lo que significa, que no se puede llegar a saber, que no se puede llegar a averiguar, que no se puede llegar a comprender debido a su profundidad, debido a su complejidad, debido a su inmensidad o misterio. Entonces, hermanos, vamos a iniciar en esta mañana y quiero que usted me preste atención. Lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, es llevar nuestra enseñanza a través de preguntas que por supuesto van a ser respondidas. Entonces, hermanos, estaremos haciendo una pregunta y inmediatamente la estaremos respondiendo para que usted, junto conmigo, entendamos el misterio de la infinitud de Dios. Como introducción voy a decir, hermanos, que cuando hablamos de las perfecciones del Señor, o como se le conoce, hermanos, de sus atributos, pongamos cuidado, debemos dejar muy claro que no es un tema fácil de enseñar, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de los atributos, debemos decir, hermanos, que no es un tema tan fácil de digerir, tan fácil de comprender, incluyendo, hermanos, nuestra propia definición. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra definición en cierta medida va a ser limitada, sencillamente por 4 cosas que quiero a usted darle como argumento. La primera, porque nuestra mente es finita, nuestra mente es reducida, nuestra mente es corta, y en ocasiones, amados hermanos, como ya lo sabemos, es incapaz de entender o de razonar todo. Es por esto, hermanos, que a veces no comprendemos, ni siquiera por la palabra de Dios, quién es Dios, a no ser que su Santo Espíritu nos guíe
A no ser, hermanos, que su gracia perfecta nos lleve a entender quién es Dios. Es por esto, hermanos, que tenemos que tener cuidado cuando nosotros tomamos posturas que son no bíblicas y son dañinas para el cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, simplemente con leer la Escritura y simplemente decir, no, yo creo, yo pienso que es así, cuando realmente no estudiamos. La segunda razón, hermanos, es esta: nuestras presunciones frente al tema. ¿A cuál tema? A los atributos de Dios o a las perfecciones de Dios. Es decir, hermanos, lo que humanamente creo o pienso que puede llegar a ser este o aquel atributo. Las presunciones sencillamente son nuestros pensamientos, hermanos, o lo que nosotros dejamos por sentado. Y lastimosamente debemos decirlo, hermanos, que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar en muchas cosas, ¿sabe qué puede llegar a suceder? Podemos llegar al sectarismo sin darnos cuenta, hermanos. Podemos convertirnos en una secta. Podemos convertir nuestra propia vida en un engaño. Y es más, hermanos, no solamente en un engaño, sino engañar a otros, porque pensamos que lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice cuando realmente no es así. Entonces, hermanos, ojo, porque si nosotros no entendemos y no comprendemos con claridad las perfecciones de Dios, podemos nosotros, vuelvo y repito, sin darnos cuenta, convertirnos en una secta o volvernos sectarios con nuestra mala enseñanza y nuestra mala práctica. El tercer argumento que quiero dar en esta mañana, hermanos, es el poco estudio de estos temas. El poco estudio, hermanos. ¿Y por qué el poco estudio? Porque lastimosamente, hermanos, hay predicadores o pastores que no se preocupan por darles a sus ovejas una buena comida, sino que simplemente, hermanos, cogen cualquier enseñanza y la dan pensando que eso va a nutrir el cuerpo de Cristo. Y debemos, hermanos, saber que en nuestras iglesias constantemente se debe estar recordando quién es Dios, sus atributos, porque es que, hermanos, la única manera para que usted y yo conozcamos a Dios es por medio de los atributos. No hay otra manera. Usted no puede decir y no puede atreverse a decir que Dios anoche bajó y habló a través de un sueño o a través de una revelación, o que el Señor vino y mientras que estaba en la cocina se tomó un café conmigo y me dijo esto o aquello, porque esto no es correcto, hermanos, y la Biblia no lo aprueba. Y el argumento número 4, hermanos, el por qué a veces no entendemos y por qué no podemos digerir correctamente los atributos de Dios. Sencillamente, hermanos, por nuestro corazón malo y perverso, el cual quiere acomodar todas las cosas según su criterio. Y no nos vayamos tan lejos, hermanos. Hagámonos esta pregunta: ¿nosotros obedecemos conforme a la palabra al Señor? La respuesta es no, hermanos. Y siempre la respuesta va a ser no. Ni siquiera, hermanos, podemos decir que estamos tratando, porque tratar es llegar un día a la estatura de Cristo. A veces, hermanos, hacemos, pensamos, decimos y creemos lo que a nosotros nos conviene. Hablando de la infinitud de Dios, entonces, hermanos, se han creado dos pensamientos teológicos que son válidos, pero que por supuesto, hermanos, debemos comprenderlos conforme a la palabra. El primer pensamiento teológico es este, hermanos. Algunos dicen que la infinitud de Dios no es un atributo. Algunos piensan eso. Algunos teólogos declaran que la infinitud de Dios no es un atributo de Dios, sino que la perfección de Dios lo que hace es envolver todos los demás atributos. Eso es lo que algunos teólogos afirman. Por ejemplo, algunos dicen que la santidad de Dios es infinita.
Otros dicen que el poder de Dios es infinito, el amor de Dios es infinito. Y este pensamiento entonces muestra, amados hermanos, cómo la infinitud de Dios es general, pero que ampara o sostiene o permea los demás atributos, todos los demás atributos. Ese es el primer pensamiento que se conoce dentro de la teología. El segundo pensamiento es este: la infinitud de Dios es realmente una perfección de Dios, o un atributo, valga la redundancia, la cual podemos entender no en su totalidad, porque es que jamás usted va a entender realmente la totalidad de un atributo. Simplemente aquí, hermanos, estamos tratando a través de un estudio santo, a través de un estudio que realmente, hermano, nos ha llevado muchas semanas, poder mirar lo que es esta perfección de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál pensamiento o cuál línea teológica frente a este atributo llamado la infinitud de Dios nosotros aquí en la iglesia local tenemos? El segundo, hermanos, porque vemos por la palabra de Dios que la infinitud de Dios realmente es un atributo de Dios. Muy bien, hermanos, entonces, como le dije anteriormente, lo que vamos a hacer en esta mañana, hermanos, y por muchos meses pienso yo, es hacer un estudio sagrado para que usted pueda entender cuál es la manera en que debemos conocer a Dios a través de los atributos. No hay otra forma, hermanos. No es ni por revelaciones, no es porque el Señor me mostró, no es porque yo pienso que la Biblia dice esto, sino es, hermanos, a través de los atributos, es decir, de las características que Dios tiene. Y créanme, hermano, que vamos a aprender bastante. Amén. Hermanos, antes de que vayamos, entonces, por un momento usted allí en su mente, dele gracias a Dios y pídale al Señor en esta mañana que a usted y a mí nos dé realmente el discernimiento correcto, que nos dé la claridad, hermanos, y la inteligencia para entender estos atributos. Muy bien, hermanos, entonces la primera pregunta que vamos a hacer en esta mañana y que vamos a contestar es esta, hermanos: ¿qué es la infinitud de Dios? Esa es una pregunta. ¿Qué es la infinitud de Dios? Y mire una segunda pregunta que vamos a hacer: ¿cómo podríamos describir este atributo? Entonces la primera pregunta, hermanos, es ¿qué es la infinitud de Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo podríamos describir este atributo? Es decir, hermanos, lo que yo quiero decir en esta mañana es la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué dice referente a ese atributo? Vamos a ver la respuesta, hermanos. Lo primero que debemos decir es que Dios es infinito. Es lo primero que, por supuesto, debemos declarar. Dios es infinito. Lo cual significa sin límites en su ser y perfecciones. Sin límites en su ser y perfecciones. En palabras más claras, hermanos, y como lo hemos leído en Salmos 143:5, Dios es inmenso, sin medida, o sea que no se puede medir, ¿cierto? Sin límites de espacio. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios no está limitado. Pero a veces el hombre ignorantemente piensa que puede limitar a Dios. Pero Dios no está limitado, como lo estamos nosotros en nuestra comprensión. Ni tampoco, hermanos amados, está restringido en ningún otro sentido. Y eso, hermano, debe quedar claro en esta mañana. Usted tiene que entender, y debemos entender como iglesia, realmente que Dios, o mejor, a Dios no lo limita nada, no lo sostiene nada, absolutamente nada, hermanos. Nosotros no podemos pensar que Dios no puede hacer esto o aquello porque nosotros lo pensamos así.
Pero además de esto, hermanos amados, la infinitud de Dios no tiene fin. Es sin restricciones, sin límites, impuesto por lo físico. Infinito también en sus perfecciones. Hermanos amados, Dios es inmenso. Ya lo dije, ¿cierto? Es decir, sin medidas. Dios no tiene límite en relación con el espacio y con el tiempo. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que Dios duerme, o que Dios solamente está de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y que las demás horas está descansando, porque Dios no es así. Somos nosotros, por nuestra ignominia, que pensamos eso, hermanos. Hubo un teólogo llamado Hayden Wilson Tozer. Hayden Wilson Tozer. Y mira lo que él dijo, abro comillas: Dios mora en un modo de ser completamente ajeno a nosotros, enteramente por encima de nosotros y separado infinitamente de nosotros. Aún así, dice Tozer, cuando pensamos en Dios, estamos tratando de pensar en alguien que no tiene parecido con nada que conozcamos. Dios dice y afirma en su palabra: ¿quién es como yo? ¿O con quién me compararéis? Y la respuesta, hermanos amados, es con nadie. Nadie es como Dios. Nada es como Dios. Dios es como Él mismo dice que es en su palabra. Sigue diciendo Tozer, hermanos: nosotros habitamos en materia, espacio y tiempo y somos criaturas. Dios no es material. Él no habita en la materia. No es espacial. No habita en el espacio. No es temporal. No habita en el tiempo. No es una criatura. Dios es creador. Dios existía antes que cualquier criatura existiera, cierro comillas. Mis amados hermanos, nos estamos enfrentando a un Dios grande, maravilloso, majestuoso y perfecto. Oh hermanos, si la iglesia no menospreciara a Dios, realmente, hermanos amados, viviríamos una vida tranquila. Pero vuelvo y repito, hermanos, ¿por qué no entendemos entonces los atributos de Dios? ¿Y por qué no comprendemos a Dios? Por nuestra terquedad. Porque somos, hermanos, personas que no atienden el llamado de Dios. Porque somos desobedientes. Y porque pensamos que lo que decimos, que lo que hacemos y que todo lo que hablamos, así se tiene que hacer, aún dentro de la iglesia. Pero llegará un tiempo, hermanos, quizás donde venga una gran persecución y donde muchos pastores mueran y donde las Biblias ya no estén abiertas y donde haya una persecución, y ahí conoceremos realmente quiénes eran verdaderos en el Señor. Hermanos, quiero argumentar lo que Hayden Wilson Tozer dijo con 2 versículos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, versículo 4. ¿Estamos todos en la Biblia, hermanos? Veo personas que no están leyendo la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor, hermanos: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Mira lo que dice: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Allí, en esa frase, usted puede ver la infinitud de Dios y de los 7 espíritus que están delante de su trono
Ahora veamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, pero usted va a ver el versículo 8, 4 versículos más adelante. Le recuerdo a usted que estamos hablando del primer atributo que estamos hoy estudiando, y esta es la primera parte porque continuaremos, Dios mediante, dentro de 8 días. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor a través de su palabra: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Ahora mire lo que dice: el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí Dios nos muestra la infinitud y también otro atributo. ¿Cuál otro atributo usted ve allí? Que Él es omnipotente, hermanos. Muy bien, hermanos amados. Vamos ahora a responder una segunda pregunta, hermanos. ¿Podríamos decir entonces que el ser humano es finito y a la vez infinito? Cuando hablamos de los atributos de Dios y específicamente de la infinitud de Dios, ¿podríamos decir que el ser humano es infinito y a la vez infinito? O si pudiéramos responderlo de una manera más clara, entonces, ¿cómo relacionar al ser humano y su existencia con respecto a la infinidad de Dios? ¿Cómo entenderlo, hermanos? ¿Cómo hacer para que yo pueda comprenderlo a través de la palabra? Bueno, hermanos, lo primero como respuesta que debemos decir es que Dios es un ser increado. Lo primero que debemos decir. Cuando decimos que Dios es un ser increado, lo que debemos decir o aclarar o lo que queremos dar a entender es que no fue creado. Dios ya existía junto a todas sus perfecciones, a todos sus atributos. En Génesis capítulo 1, acompáñenme por favor, Génesis capítulo 1, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver solamente la primera parte de Génesis 1:1. Mire lo que dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, en este versículo, las sagradas escrituras no se ocupan de preguntar quién creó a Dios. La escritura no está haciendo esa pregunta. La escritura está diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está preguntando quién creó a Dios, o cómo se creó Dios, o de dónde viene Dios. Eso no es lo que la Biblia está diciendo, hermanos. La Biblia asume desde el principio de todas las cosas 3 cosas importantes frente a Dios. Número 1, hermanos, que Él es Dios. Y esto es una afirmación. Cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí se está haciendo una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Él es Dios. Él es Dios. Lo segundo, hermanos, que asume la Biblia es que Él, ¿quién es ese Él? Dios ya existía desde antes de todas las cosas. Es decir, hermanos, desde antes de que usted y yo hubiésemos nacido, nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos y todo lo que usted se imagina de ahí para atrás, Dios en medio de eso ya existía. Antes de todo eso ya existía. Y lo tercero, hermanos, que la Biblia está asumiendo al leer solamente Génesis 1:1 en esta primera frase es que Él es infinito. Él es infinito. Es decir, hermanos, no está condicionado por el universo, ni por el tiempo, ni por el espacio. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermanos? Que nosotros sí condicionamos a Dios. Por ejemplo, hermanos,
Si alguien de nuestras familias, por ejemplo, muere, entonces nosotros atrevidamente le decimos a Dios: Dios, ¿por qué te lo llevaste? Todavía no era el tiempo. Él era bueno. Me va a hacer falta. Y humanamente serían preguntas válidas. Pero recuerden, hermanos, que Dios es Dios. Y Dios no tiene que darle ni a usted ni a mí. Nos tiene que dar una respuesta de todo lo que Él hace. Si un día el Señor permite que su trabajo sea quitado, usted no puede ir a decirle: Señor, ¿por qué me quitaste el trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Él es Dios y Él sabe cómo hace las cosas. ¿Me está entendiendo, hermano? Él es Dios. La Biblia nos ocupa de mostrarnos quién creó a Dios. No, Él ya existía. Y ese debe ser nuestro colchón para nosotros poder descansar. Lo segundo, hermanos, dando respuesta a la pregunta que ya hicimos, es que debemos decir lo siguiente: el ser humano desde el Edén fue creado por Dios, con almas racionales, y también, hermanos, fueron creados inmortales, siendo hechos a la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? En conocimiento, justicia y santidad en la verdad, teniendo la ley de Dios, hermanos, escrita en sus corazones, y también teniendo el poder para cumplirlas. Pero, y mire, hermanos, este conector, pero, aunque ellos tenían todo eso, ellos también tenían la posibilidad de transgredirla, ya que el Señor les dio su propia voluntad, hablando de Adán y Eva. Pero recuerden, hermanos, que ellos eran mutables. ¿Qué significa la palabra mutable? Que ellos podían cambiar. Mientras que Dios no. Dios es inmutable. Y ese es otro atributo que estaremos estudiando. Mis amados hermanos, aunque el hombre, y préstenme toda su atención, por favor, hermanos, los veo mirando hacia otro lado, aunque el hombre antes de la caída era inmortal, es decir, tenía eternidad, no eran infinitos. Y eso debemos dejarlo claro. No eran infinitos en el mismo concepto de Dios. En ese mismo concepto ellos no eran infinitos, ya que ellos tenían límites en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y versículo 17, recuerde que la Biblia dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pensar que el hombre es infinito, porque el hombre no es infinito. Y creo que usted lo ha comprobado. Creo que alguna vez usted y yo hemos acompañado a un familiar, a un amigo, a un vecino o a alguien a un velorio, ¿o no, hermanos? Eso significa que el hombre un día va a perecer, pero Dios seguirá siendo, ¿qué, hermanos? Dios. Muy bien, hermanos, lo tercero, para responder a esta pregunta, es que el ser humano existe. Y mire esto, hermanos, para que usted lo entienda. El ser humano existe solamente por el libre designio de su voluntad. Solo por eso, por nada más. El ser humano no existe por lo bueno que sea, por el conocimiento que tenga. Quizás alguna vez usted se ha mirado al espejo y ignorantemente puede decir: mire lo que soy yo, qué hermoso, qué hermosa, ¿quién como yo? Eso es vanidad, hermanos, porque lo único que puede decir eso es Cristo. El hecho de que nosotros fuéramos creados es solamente para manifestar su gloria, hermanos. Y permítame agregar algo más.
el hecho de que a usted Dios hoy le haya dado vida, el hecho de que usted tenga un trabajo, el hecho, hermano, de que usted tenga, no sé, algún bien físico, solamente para que usted le dé gloria a Dios. En el mismo instante que usted le quite la gloria a Dios, usted se va a dar cuenta de lo que va a suceder. Por eso, hermanos, que debemos entender que todo lo que tenemos simplemente es porque a Dios le ha placido. Amén, hermanos. Y no podemos pensar que esto lo tengo por mi esfuerzo, o que esto otro lo tengo porque definitivamente soy el mejor trabajador de mi empresa. No, hermanos. Él no tenía, hablando del Señor, ninguna obligación o ninguna necesidad de crear a nadie. Y cuando nosotros entremos a el segundo atributo o perfección, llamado la singularidad de Dios, nos vamos a dar cuenta de que Dios se sostiene a Él mismo. Él no necesita, que nadie le adore. Si usted cree que Dios necesita de su adoración, pues bájese del bus, porque no es así. Si usted cree que si hoy no adoró a Dios, entonces Dios está sentado en su trono triste, tampoco. Lo que usted sí tiene que entender es que el día que usted deje de adorar a Dios, o el día que usted comience a cambiar la gloria de Dios por el dinero o por las cosas de este mundo, el que va a perder será usted o será yo, o voy a ser yo. Dios no, hermanos. ¿Por qué, hermanos amados? Muchas personas viven en una condición tan paupérrima, no solamente en su vida espiritual, no solamente en su vida física, no solamente en su vida económica, porque no le dan la gloria al Señor, porque no colocan por encima de sus pensamientos humanistas a Cristo y hacen lo que quieran, o como decimos aquí en Colombia, como se nos da la gana hacer. Entonces, hermanos amados, tengamos mucho cuidado con quitarle a Dios la gloria, hermanos. Tengamos mucho cuidado con cambiar la gloria de Dios por otras cosas, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Lo cuarto, hermanos, cuando Cristo regrese por segunda vez, su iglesia, ella será glorificada en su totalidad. Todavía no, hermanos. Todavía no. Nosotros estamos en un proceso de glorificación, pero cuando Cristo venga y manifieste su gloria, y cuando el Señor nos lleve, si es que estamos con vida, por supuesto, el Señor manifestará su gloria y nosotros seremos glorificados perfectamente. Y viviremos como la esposa del Cordero junto a Cristo por la eternidad. Y permítame decir esto: si usted no está gozoso, o si usted no es feliz, ahora que conocemos la verdad de Cristo, y si usted no ora, y si usted no va a la palabra de Dios, posiblemente, hermano, posiblemente usted no sea un candidato para estar en la eternidad con el Señor. Porque aunque nuestro cuerpo va a ser transformado y aunque nuestra mente va a ser cambiada, hermano, quizás usted en la eternidad se aburrirá. Si aquí solamente usted no disfruta leyendo la palabra y no dedica tiempo en oración, entonces pregunto yo muy respetuosamente, ¿qué quiere usted hacer en la eternidad? ¿O qué cree usted que iremos a hacer en la eternidad? Adorar a Cristo. Adorar a Cristo. Entonces, hermanos, resumiendo este segundo punto, el ser humano fue creado por Dios, pero es un ser finito. ¿Qué significa un ser finito? Que tiene fin. Pero si le fue predicado el evangelio del arrepentimiento, si cree en el Señor, si está disfrutando de la palabra, si está disfrutando del tiempo con los hermanos, entonces también va a disfrutar de una eternidad
con el Dios infinito de la Biblia, el cual no tiene límites, el cual puede hacer lo que quiera. Mire, hermanos, no se le haga raro a usted si el Señor trae a la iglesia personas en una condición de pobreza y de un momento a otro el Señor los bendice, porque ellos aman al Señor, porque adoran al Señor, porque no cambian, hermano, la gloria de Dios por otras cosas. Es por esto, hermanos, que yo siempre lo digo y no me cansaré de decir: la persona que negocia el culto o el día del Señor por otras cosas está cayendo en un peligro tan tremendo, hermanos, que no se imaginan. Nosotros no lo vemos así, porque ¿qué dice nuestra mente? Yo también me merezco un domingo, yo también merezco descansar, yo también merezco dormir. Pero, hermanos, todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un solo fin: servir a Cristo, hermanos. ¿O no, hermanos? Por eso, hermanos, cuando usted pueda venir a la iglesia, venga, llegue temprano, busque al Señor y no cambie un culto por otra cosa, hermanos. Eso es pecado. Muy bien, hermanos. Punto número 3, hermanos amados. ¿Podemos los seres humanos comprender la mente de un Dios infinito? ¿Podemos los seres humanos comprender la mente de un Dios infinito? Aunque pareciera, hermanos, que la respuesta se debiera meditar, aunque pareciera que la respuesta realmente no tiene, la pregunta, perdón, no tiene una respuesta. Precisamente, hermanos, la respuesta clara es sí. Sí. Vuelvo y hago la pregunta: ¿podemos los seres humanos comprender la mente de un Dios infinito? La respuesta, hermano, es sí. En cierta manera, el ser humano puede comprender al Dios infinito. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que en su totalidad, estoy diciendo que en cierta forma. Aunque nuestro buen Dios, escúchenme, hermanos, está infinitamente, vuelvo y repito, por encima de todas las cosas y más allá de nosotros y de nuestra habilidad de comprenderlo. Él afortunadamente no nos ha dejado ignorantes de Él mismo. ¿Y sabe qué ha hecho el Señor, hermanos? El Señor nos ha dado por su gracia dos tipos de revelaciones. La primera revelación, para que usted la note, es la revelación general. ¿Y de qué habla la revelación general? Habla de la creación y de nuestra conciencia. ¿Cómo entonces, hermanos, nosotros podemos entender la infinitud de Dios? ¿Cómo, hermanos? A través de la creación, a través de la revelación general. Cuando usted ve el cielo, usted puede entender que solamente un Dios poderoso pudo haber creado el cielo. El día que usted vaya al mar, si el Señor lo permite, de vacaciones o de trabajo, y usted se pare en toda la línea que separa la arena, una línea imaginaria, la arena del mar, y usted ve hacia allá, hacia el fondo, se va a dar cuenta de que nuestra mente puede pensar que allí termina todo, pero cuando usted nada o cuando usted va en un barco, se va a dar cuenta de que eso es infinito. Infinito. Cuando usted ve, hermanos, el cielo, usted no va a encontrar fin. ¿O quién de nosotros ha encontrado fin para el cielo? Nadie, hermanos. Es por eso, hermanos amados, que hay una forma de nosotros poder conocer a Dios a través de la revelación general. Miren, hermanos, ni siquiera los indígenas o los indios, hablando por supuesto de otros países, ni siquiera ellos pueden decir que no conocen a Dios, porque Dios se les ha revelado a través de la revelación general. ¿Cómo más podemos conocer a Dios? A través de la revelación general, a través de nuestra conciencia. Es por eso, hermanos, que hoy afirmamos que no existen los ateos. Eso es una gran mentira, es una invención. Lo que sí existe son los anticristos, que es muy diferente.
Pero aún aquellos que se hacen llamar ateos saben a conciencia que hay un ser sobrenatural. Ellos saben. ¿Y por qué, hermanos? Porque la Biblia enseña que la ley de Dios está grabada en cada uno de nuestros corazones. Los bebés que nacen, ellos nacen en pecado. Y es necesario que ellos un día, a través de la predicación de papá y mamá, ellos sean llevados, hermanos, a una predicación del Evangelio. Ahora, hay una segunda revelación, hermanos, y es la revelación especial. Quiero que guardemos silencio, hermanos, porque de verdad que hay bastante ruido. La revelación especial. ¿Y la revelación especial qué es, hermanos? La palabra de Dios escrita, la Biblia, la palabra viva de Dios, que es Jesucristo. Por la revelación especial, hermanos, nosotros podemos también conocer a Dios a través de sus atributos, hermanos. Podemos saber, por ejemplo, hermanos, cómo reconciliarnos con Dios si hemos pecado. Podemos saber, hermanos, cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos saber cómo adorar a Dios. ¿De qué forma? ¿Cuál es la manera en que la Biblia enseña que se debe llevar un culto? A través de la Biblia. A pesar, hermanos, entonces, de que somos finitos y Dios es infinito, a pesar de eso, hermanos, podemos saber y entender a Dios, porque Él se ha revelado a nosotros. Acompáñenme, hermanos, por favor, a 1 Corintios, o mejor, no lo vamos a leer, hermanos, pero en 1 Corintios 2, desde el versículo 9 al versículo 16, usted puede ver que el Señor nos muestra allí la revelación general. Usted lo puede ver allí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Ahí usted puede ver que el Señor muestra la gracia general a través de su revelación. Y el apóstol Pablo afirma que nadie va a tener excusa para decir que no conoció a Dios. Nadie, hermanos. Absolutamente nadie. Nadie va a tener excusa el día que Dios lo llame para decir: yo no conocí jamás a Dios. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta allí nomás, porque hasta aquí el tiempo nos ha dado, hermanos. No sin antes invitarle a usted para que de hoy en 8 días no falte, hermanos, y juntos podamos seguir, hermanos, en esta carrera como cristianos de estudiar, de comprender, de vivir la palabra de Dios. Le voy a invitar a usted para que incline su rostro y para que oremos al Señor, hermanos, y pidamos a Dios perdón por ser tan necios. Pidamos a Dios perdón, hermanos, por nuestra ignorancia, por nuestro atrevimiento. Pedir perdón a Dios, hermanos, porque a veces nosotros limitamos, por supuesto, muy ignorantemente a Dios y su palabra. Por favor, cierre sus ojos y oremos. Amado y buen Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Queremos, Señor, darte gracias porque tú estás en tu trono sentado. Tú eres inmutable. Tú eres poderoso. Tú eres grande, fiel, eterno. Tú conoces, Señor, nuestro entrar y nuestro salir. Padre, gracias porque tú nos ayudas y porque tú nos guías. Y gracias, amado Dios, porque tú eres quien nos enseñas tu palabra. Oh, mi Señor, aquí estamos, los que en esta mañana tú habías decretado que debíamos estar. Pedimos a ti, Señor, que nos perdones. Pedimos a ti, Señor, que nos enseñes, por favor, a entender la infinitud de Dios. Y que nos enseñes, Padre, a través de cada atributo, cómo vivir para tu gloria y para tu honra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no entendemos.
Pero hay de aquellos que se atrevan a cambiar la gloria de Dios por el mundo. Hay de aquellos que se atrevan a hacer aquello que la Biblia nos dice. Padre, ayúdanos. Ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermano. Señor, que a través de cada enseñanza, que a través de cada predicación, que a través de cada cosa que hagamos, Señor, siempre ellos puedan entender que es tuya la gloria y que es tuya la alabanza. Amén y amén. Póngase de pie en esta mañana, vamos a entonar unos himnos. Entonces nos despedimos de nuestros hermanos. Gracias, hermanos, por haber estado aquí. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracia y paz para ustedes.